Bienvenidos todos esta tarde. Aquí vamos a hablar desde la Academia Santo Domingo en enfocar un proyecto, tanto de máster como proyecto final de grado, enfocado a hacer una búsqueda bibliográfica. Es decir, nosotros hemos terminado un grado universitario, da igual que seamos médicos, da igual que seamos ingenieros, da igual que seamos licenciados en administración de empresas, psicología, fisio, etcétera, y tenemos que presentar un proyecto final de grado, ¿bien? Y bueno, luego me centraré en los finales de máster. Y tú puedes elegir varias modalidades dentro de la facultad o la carrera que hayas estudiado, el grado que hayas estudiado, pues tienes como diferentes modalidades. Pues dentro del proyecto, pongo un ejemplo simple, no sé, en proyectos en administración de empresa, por ejemplo, tú puedes optar por montar un negocio y hacer un plan de viabilidad, que de hecho, pues algunos que otros ya hemos colaborado o ayudado en hacer, o tú puedes pues hacer una búsqueda bibliográfica, por ejemplo, dentro de administración de empresas, por ejemplo, de, no sé, los últimos 15 años en hipotecas en España, si han habido más, menos. Podemos estudiar también los rangos de esas hipotecas, el precio de dinero, la inflación, etcétera, ¿no? O podemos hacer un estudio, por ejemplo, de las últimas leyes que existen en la seguridad social con respecto a las desgravaciones empresariales, cómo han afectado, etcétera, etcétera. Podemos hacer un estudio de las denominaciones de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Son pues, estudios dentro del ámbito de la investigación. Si eres médico, eres fisio, eres veterinario, pues podemos hacer un estudio sobre un tipo de vendaje, sobre un tipo de curación, sobre una técnica específica, ¿vale? Como puede ser pues desde un parto hasta una operación con una técnica, o cómo se hace un implante de algo, o cómo se utilizan las células madre para curar algo, y buscamos estadísticas, casos, etc. Bien, estos serían los tipos de proyecto. Y luego vamos a ver de lo que ves a este vídeo, es una búsqueda bibliográfica. Nosotros lo primero que tenemos que definir, como cuando hacemos un proyecto de diseño, un proyecto de arte, sería la estructura que va a tener ese proyecto. Siempre tienes un principio, un desenlace y un fin. Es decir, vas a empezar mostrando algo, alguna realidad, algo que te haya dicho tu tutor, que tienes que empezar a trabajar en eso. Vamos a desarrollar esa idea hasta donde quieras llegar. Por eso hay que poner siempre la acotación o los límites. Sabemos que en ingeniería todo tiene que ser medible. En este caso, cuando estamos desarrollando un proyecto final de grado o un proyecto final de máster, lo mismo. Vamos a demostrar científicamente, de acuerdo con las herramientas que tenemos, en este caso en búsquedas bibliográficas, pues dentro de las bases de datos, tanto gratuitas como privadas, que tienen las diferentes universidades públicas y privadas de España, cómo podemos demostrar eso y luego, pues, qué solución le vamos a poner dar y cuál es la implementación de esa solución en el caso, por ejemplo, de grados de pedagogía, educación, psicología, y luego cuál va a ser la rúbrica, es decir, cuál va a ser la experiencia vital que bajo tu invento o tu modificación o tu solución a ese problema va a tener. ¿De acuerdo? Eso sería la búsqueda bibliográfica. Buscamos una teoría, vemos qué diferencias hay en las formas de explicar esa teoría. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿no? Como un ejemplo tonto. Pues vamos a ver cuántas publicaciones hay, cuántos artículos científicos, cuántos puntos de vista tiene esta teoría, qué va a demostrar y cuáles son las soluciones. Y si nosotros tenemos que hacer una modificación porque pensamos o bien que le falta algo, o bien que no está completa, o bien que haciendo X cosas estaría mucho mejor demostrada, pues a nuestro proyecto, que es un proyecto de una búsqueda, pues innovamos porque damos una solución diferente, innovadora, creadora, hecha por nosotros, con toda la experiencia que hemos acumulado en los años de carrera para desarrollar eso con éxito. Obviamente, si estamos dentro de un trabajo final de carrera, trabajo final de grado, de asignaturas de ingeniería o bien de asignaturas de arquitectura, no es lo mismo. Ahí ya nosotros pues tenemos proyectos libres o proyectos que los elegimos según los que ofertan las universidades y tenemos que trabajar sobre ese título, ese proyecto, el desarrollo de algo, ¿no? Sea una placa nueva para, no sé, para computación cuántica, pongo un ejemplo tonto, pero que así ha sido, telecos. O bien si estamos haciendo pues no sé, ingeniería biomecánica, pues cómo se desarrolla un implante a lo largo de la correspondencia que hay, por ejemplo, con los diferentes hemisferios de la cabeza, ¿no? Sigue siendo la correlación de cómo se va a relacionar el desarrollo de todo lo que existe hasta ahora y luego ya, pues, qué solución vamos a nosotros aportar, que por eso estamos
haciendo como graduados que somos ese proyecto. Eso sería, ¿bien? Entonces, si elegimos, esto serían las búsquedas bibliográficas, ¿vale? Que nosotros sobre un tema buscamos diferentes puntos de vista, sintetizamos esa información, vemos realmente cuál es la aportación que se hace, acotamos también, importantísimo, ¿de acuerdo? Que eso también, todo se hace de acuerdo con el tutor. Repetimos por enésima vez, en este centro, en esta academia, no hacemos trabajo final de grado. Ayudamos a los alumnos a hacer trabajos finales de grado. Por eso siempre vamos bajo la normativa de que no se pueden dar clases grupales o magistrales como hacen en otras academias. ¿Por qué? O la masterclass que ya dejamos de hacerla. ¿Por qué? Porque cada universidad, aun siendo las mismas carreras, los enfoques son totalmente diferentes. No es lo mismo en el Instituto de Empresa, por ejemplo, cuando estás haciendo un máster que cuando estás haciendo uno en la UCAN. Y no es lo mismo si estás haciendo un grado de licenciatura o de administración de empresa en ESADE, que es una universidad privada de las mejores de España, la mejor para mí, que si lo estás haciendo en la Universidad de Murcia. ¿Por qué? Porque las formas de enseñar no son iguales, porque los requerimientos no son iguales, las asignaturas no son iguales. Y luego, no sé, otro, no es lo mismo si tenemos que hacer una presentación de un máster, por ejemplo, en ENAE, que es la Escuela de Negocios de aquí, de la región de Murcia, que si tenemos que hacer otro, pues para la UNED, por ejemplo. Son diferentes. Unas pueden ser, se basan más en unos criterios y otras en otros. Por eso siempre los proyectos finales de máster o de grado se hacen acompañados del tutor. ¿Por qué? Porque si no tú puedes pagar, que hay miles de engaños, de hecho vienen todos los días a preguntarnos mucha gente que luego dice que no se fía además por si la academia existe o no existe porque han sido estafados. Les han dado proyectos terminados y cuando iba a presentarlos eran copias de tesis, eran copias de libros, eran copias de cosas que estaban copiados y que tampoco han sabido defender porque no lo han hecho ellos. Eso es como cuando tienes un hijo, ¿vale? Tienes que parirlo, en los 9 meses lo desarrollas y lo llevas dentro y lo sientes, con lo cual sabes explicar las sensaciones. Pues un proyecto final es lo mismo, exactamente lo mismo. Tienes que crearlo desde cero, terminarlo y en el momento de la exposición, tanto, bueno, ahora con el COVID han sido casi todas online, pero ya empiezan a ser todas presenciales, tienes que saberme explicar cualquier parte. Cualquier encuesta, si estamos haciendo, por ejemplo, una investigación estadística con el SPS, las tablas, no sé, el método Pedro de estadística o cualquier otro, ¿no? Entonces, la rúbrica, los cientos de miles de programas que hay para coger los diagramas de flujo, ver las búsquedas, cuantificar, cómo acotamos, cuántas búsquedas hacemos, qué palabras nos dan bajo estas búsquedas, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto pues es largo, no se hace de un día para otro, no pretendáis venir en 2 semanas a hacer un proyecto, porque no es así. Bien, estoy mirando porque lleva gente. Nos vemos, espero que haya quedado claro, adiós.